Vamos a hacer este problema, el cual nos habla sobre el diseño de una curva de una carretera que requiere que los automóviles viajen a una velocidad constante de 25 metros por segundo. Entonces tenemos datos. Velocidad es igual a 25 metros por segundo. Que no experimenten una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Esta es la velocidad y esta es una aceleración normal. Eso quiere decir que la aceleración, como la velocidad es constante, la aceleración tangencial es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto nos dice que es una curva. A ver si podemos dibujar una curva. Digamos, esta es la curva. Entonces tenemos que la velocidad es tangencial a la posición. Vemos, este es el vector tangencial. Y aquí, 90 grados de ese vector, hay un vector que se llama normal. Vector unitario normal, vector unitario tangencial. Entonces, sabemos que eso se va a mover. Digamos que ya no está en este punto, ahora está acá, de este lado. Y aquí tendríamos el vector unitario, el nuevo vector unitario normal y el nuevo vector unitario tangencial. Representando la velocidad como un vector, sería la magnitud de la velocidad por su vector unitario tangencial. Si derivamos esto, nos daría la aceleración. Como están multiplicando, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, en esta parte de aquí tenemos un desplazamiento que fue provocado por cómo fue que cambió el ángulo aquí. Esta parte de aquí sería la longitud de arco. La longitud del arco está en función del ángulo y eso quiere decir que va a variar mi arco dependiendo de cuánto se abre el ángulo. Pero sabemos que la longitud de arco es el radio por el ángulo. Entonces tenemos este radio, ρ, y tenemos que la longitud de arco es igual al radio por el ángulo. Entonces sabemos que el radio es una diferencia de posiciones. Si derivamos esto, nos quedaría que la derivada de la posición es igual al radio por la derivada de teta. Despejando esto, nos quedaría que teta punto es igual a ese punto entre el radio. Entonces sabemos que ese punto es velocidad, entonces teta punto es igual a la velocidad entre el radio. Entonces la diferencia del vector unitario tangencial era provocado por la variación del ángulo. Entonces podemos ponerlo en esta parte, que la aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración normal. La aceleración era la derivada de la velocidad por el vector unitario tangencial más la aceleración normal, que era la velocidad por la derivada del vector unitario tangencial. Entonces ponemos la velocidad y como la derivada del vector unitario tangencial es esta parte, podemos reemplazarlo por eso y podemos poner la velocidad entre el radio. Entonces nos quedaría que la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad y que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces de aquí ya podemos sustituir los valores. Vamos a volver a copiar las fórmulas. La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. La aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad, pero como es una constante, es igual a 0. Entonces vamos a sustituir los valores. La aceleración normal es esta, la de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que 3 metros por segundo al cuadrado es igual a la velocidad. La velocidad era de 25 al cuadrado. 25 al cuadrado entre el radio. Entonces despejando esto nos quedaría que el radio es igual a 25 al cuadrado entre 3, que es igual a 625 entre 3. Esto nos quedaría que el radio es igual a 208.3 metros.